Volviendo a Tótem y Tabú, yo decía ahí, Freud sitúa la culpa como consecuencia de haber matado al padre prototípico, inspirado de alguna manera por la religión, en cuanto a la muerte del Hijo de Dios, que era como decir Dios mismo, Dios Padre. Bueno, esta culpa consciente como consecuencia de haber transgredido la ley, de esta ley con mayúscula, ¿no? La va a distinguir de la inconsciente neurótica, que va a ser un aspecto clave en su teoría en relación con la diferenciación de las tres grandes estructuras psíquicas: neurosis, perversión y psicosis. Entonces, desde este marco, dividió las aguas entre los que podían, por ejemplo, delinquir con sentimiento de culpa y los que no. Punto esencial para impartir sentencias desde lo legal. Y en cuanto a esa culpa neurótica, encontramos ahí estas dos dimensiones que son las que me interesa que analicemos: la sintomática y la que podríamos llamar esencial de alguna manera, porque esta culpa esencial, que es la que aborda específicamente la teología cristiana, que Jung tomaría como un arquetipo colectivo, lo podríamos llamar, si quieren, el culposo, como si fuera una baraja más del tarot. Esta culpa precede, de alguna manera, a la existencia. Pensemos en el pecado original, pensemos en este mito de Tótem y Tabú. Por eso la llamo esencial. Es ancestral y es hereditaria. Nos recuerda de alguna manera de la caída en la falta de nuestro primer modelo de referencia, siguiendo la historia de los libros sagrados. No importa, porque en general todas las religiones coinciden en este punto, y como asimismo lo cuenta Freud en Tótem y Tabú. En ese pasaje de lo primitivo a la cultura. Es decir, en ese punto se establece como regla universal la prohibición del incesto. Y también esta cuestión, ya sea desde los mandamientos religiosos de no matarás, lo cual por supuesto arranca por no matarás al padre, no matarás a Dios desde lo religioso, no matarás la ley. Y a partir de haber transgredido justamente la ley, es que la ley debe ser internalizada. Y por eso la culpa como recordatorio de esta caída, de esta marca. ¿Se entiende? De modo que aún trabajando el sentimiento de culpa, no nos exime de esta culpa originaria, que viene a ser, insisto, como un recuerdo de nuestros límites y nuestra mortalidad, de que no podemos todo,
de que no somos esos dioses, que se ha producido una ruptura con lo real, real con mayúscula, diría Lacan, separando lo humano de lo divino, como la ruptura del pacto. Entonces, asumir la culpa en el sentido de hacernos responsables es un acto reparatorio, conciliatorio con ese mundo. Es volver a hacer las paces, el pacto entre lo humano y lo divino, entre afuera y adentro. Es asumir nuestra parte en ese entramado que nos antecede, que nos supera y del que alcanzamos a entender poco o nada. Solo así es que se detiene la cadena de repeticiones del karma, dicho en otras palabras. Y vean, con esto de jugar con las palabras, también la similitud que hay entre repetir y arrepentir. No solo porque suenen parecidas, sino porque es el mismo prefijo. Pero que en el último caso nos habla de hacer de nuevo, que no es lo mismo, porque lo que ha cambiado es nuestra conciencia, de vuelta, nuestra posición, nuestro posicionamiento. Es un ser distinto, un nuevo yo. En síntesis, quiero dejar bien en claro este tema de que hay una culpa que podemos definir como sinónimo de salud y otra como sinónimo de patología. Lo que sucede es que hoy, con la caída de las religiones, se han mezclado ambas dimensiones y se la ha reducido a una sola, que es esta suerte de moralización, de sexualización, cuando en realidad estamos hablando de una función psíquica central, porque no nos olvidemos de vuelta que la culpa es la que nos salva de la perversión. Los perversos son los que no sienten culpa. De modo que no entendamos como culpa solamente a ese super yo torturador e insoportable, sino como este mecanismo para vivir en paz si hablamos de esta dimensión sana. Fíjense lo paradójico, porque uno asocia la culpa con este tema, por eso puse esa imagen en el flyer, como esta carga que uno arrastra, como esta cuestión insufrible. Bueno, no. La parte sana nos da paz, justamente. El neurótico de por sí es un cobarde y un culposo, pero es eso mismo lo que le permite salvarse de la perversión. Acuérdense, Freud decía, el perverso lleva al acto lo que el neurótico fantasea. Y el neurótico entra en ese bucle donde después se siente culposo por haber fantaseado, más allá que no lo lleve al acto. Entonces, así la culpa va a funcionar como ese instrumento que se diferencia de la culpa sintomática. Lacan diría que tenemos una culpa obturadora y una obligatoria. La primera etapa es resistencial, viene a ser una formación sustitutiva, que es como Freud define al síntoma. Esta es la que tiene la mala prensa, la que hay que trabajar y la que hay que integrar y se confunde con la otra, que es una culpa obligatoria porque obliga. Y sigo jugando con las palabras, porque el origen etimológico de la palabra obligar viene del latín obligare, que es
un verbo compuesto por el prefijo ob y el verbo ligare. Ob significa contra y ligare, atar, unir. Entonces, obligar significa mover e impulsar a alguien o hacer que cumpla algo, compeler, ligar. Y religión viene de religare, que es religar, o sea, reunir. Pero esta fue justamente la culpa demonizada a raíz de los excesos religiosos, especialmente con la sexualidad, con el goce. Y como somos, insisto, animalitos de extremos, nos vamos cíclicamente de una punta a la otra, de tiempos reprimidos a tiempos perversos. Esta culpa bien entendida es conductora, su función es la del nombre del padre lacaniano, es función de ley paterna, funciona como límite frente al goce extravagante femenino, o mejor dicho, de la madre. Y desde este lugar sirve como apertura al crecimiento espiritual. Va a ser como lo representa Lacan, el palo en la boca del cocodrilo, que viene a ser la metáfora del deseo voraz de la madre, o ese debate entre el podés todo lo que querés, típico de nuestros tiempos, y el borramiento de todo rastro de culpa a un freno que nos permita entender que el poder implica hacernos responsables, fijando límites y sosteniendo esta dimensión sana de la culpa que nos mantiene del lado neurótico.